Es una de las cartas más hermosas de la Biblia. A los que les gusta estudiar la palabra, es prácticamente cristología pura, ¿verdad? Estudiar al Señor, conocer más al Señor Jesucristo y el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, si entendemos Hebreos, podemos entender también y comprender y tener claridad sobre lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, sobre todos lo que había de venir, o las sombras, como dice la palabra del Señor, que se cumple en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Amén. Que el Señor nos ayude con esta serie de sermones de la carta a los Hebreos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos regalas. Un día más de tu misericordia, un día más de tu amor, un día más de tu gracia, un día más que caminamos, Señor, contigo, Padre Santo, en este mundo, Señor, esperando tu venida, esperando tu regreso, Señor, para estar contigo para siempre, Señor. En esta mañana queremos conocerte a través de la carta a los Hebreos, Señor. En esta mañana queremos deleitarnos en tu palabra, Señor. En esta mañana queremos abrazar toda tu palabra, Señor, atesorar todas las escrituras, Señor. En esta mañana queremos irnos de aquí diciendo que grande es nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene mientras estamos escuchando tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 39. Hoy vamos a ver una introducción o un panorama para ver de qué se trata la carta. Luego, los siguientes domingos, vamos a estar desmenuzando la carta, ¿verdad? Estudiando capítulo por capítulo, versículo a versículo, como lo pretendemos hacer siempre aquí en nuestra iglesia. Pero hoy es bueno saber un poco el panorama, de qué habla en general la carta, de qué se trata la carta a los Hebreos. ¿Amén? Entonces nos detenemos ahí en Hebreos 10, 39. Vamos a leer varios pasajes después de Hebreos, pero me gustó mucho este pasaje de Hebreos 10, 39. Existió un hombre que fue discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpo. Policarpo es uno de los 3 referentes o personas que tuvieron contacto con los discípulos de Jesús. Por eso a Policarpo se le llama uno de los padres de la iglesia. Ya no apóstol de Jesucristo, porque no estuvo directamente con Jesucristo, sino que fue discípulo de Juan. Entonces pasó a ser como un padre de la iglesia, en el sentido de que toda la información recibida de Cristo se la transmitió el apóstol Juan, y así predicó Policarpo. Policarpo predicó en aquel tiempo como si fuera que estuvo con el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces se le considera como un padre de la iglesia. Eso se ve mucho en historia de la iglesia. Y Policarpo hizo su ministerio en Esmirna. De hecho, fue pastor en la iglesia de Esmirna en el primer siglo y parte del segundo siglo. La historia dice que Policarpo fue arrestado. ¿Por qué? Por negarse a adorar al César, que era motivo de hasta pena de muerte había si alguien negaba la adoración al César. Y el procónsul romano le ofreció salvar su vida si maldecía a Cristo. Policarpo tenía que maldecir a Cristo, pero él respondió con firmeza: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Acto seguido, dice la historia, fue entregado al fuego y fue quemado. Pero permaneció fiel hasta la muerte.
Fíjense lo que dice Hebreos 10:39, hermanos. Algo que tenía esa convicción seguramente Policarpo también con esta carta. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Policarpo lo entendió perfectamente. Él prefería morir por Cristo antes que blasfemar a Cristo, a su Señor, antes que retroceder a la fe que él tenía. Y de eso básicamente se trata la carta. Uno de los temas o una de las situaciones que vivía la iglesia o la gente ahí de Hebreos era que algunos estaban queriendo volver atrás a la fe que tenían en Cristo, volver otra vez a las prácticas judaicas del Antiguo Testamento. Es por eso que el autor de Hebreos escribe esta carta. La carta de Hebreos, hermanos, es una carta extraordinaria. Así como les dije, es cristología pura. Es una carta también de contrastes. Contrastes es hacer una comparación. Cómo eran los sacrificios en el Antiguo versus el sacrificio de Cristo. Los profetas, los reyes, los sacerdotes del Antiguo Testamento comparado al cumplimiento en Cristo, donde Cristo hace el oficio de los tres. Él es el mejor profeta, Él es mejor sacerdote, Él es mejor rey. Dice el pastor John MacArthur en su comentario, las cosas que ofrece el nuevo pacto son estas: una mejor esperanza, un mejor testamento, una mejor promesa, un mejor sacrificio, una mejor ciudad. Aquellos que pertenecen al nuevo pacto adoran a un Salvador celestial, esperan una Jerusalén celestial y sus nombres están escritas en el cielo, dice el pastor John MacArthur. El tema central, hermanos, de Hebreos es que Cristo es mejor que todo lo que había ofrecido Dios en el Antiguo Testamento, que era solamente de forma parcial y temporal, y era solamente un símbolo de lo que había de venir. Era una sombra también, como dice la palabra del Señor. Cristo es mejor que los profetas, Cristo es mejor que los ángeles, eso dice Hebreos 1:4. Es mejor que Moisés, eso dice Hebreos 3, versículo 3. Eso también es mejor que Aarón y los sacerdotes, hablando de un mejor sacerdocio. Y también es mejor sacrificio Cristo y es un mejor pacto. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús mismo dijo que ha hecho un pacto, pero con su sangre, con su propia sangre. Eso dice Hebreos 9, 11 al 15. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro, hermanos? Que los hermanos sean animados a perseverar en la fe porque estaban siendo perseguidos. Cuando la iglesia, hermanos, se empieza a decaer, una es cuando es perseguida, quiere desalentarse, o cuando el mundo penetra la iglesia y da nuevas ideas a la iglesia, y la iglesia abraza nuevas ideas, nuevas ideologías. Cuando la iglesia añade ideas fuera de la palabra del Señor, puede incurrir en una apostasía. La iglesia puede apostatar y volver atrás. Eso es lo que estaba sucediendo con algunos hermanos en Hebreos. ¿Por qué se llama carta a los Hebreos? Porque los hermanos eran judíos que se convirtieron. Y como conocían la palabra, conocían los rituales, practicaban las ceremonias, habían conocido todo, se habían circuncidado, pero se habían convertido y siguieron adelante con su fe, pero de repente quisieron volver atrás por medio de hermanos que volvieron atrás y por medio de falsos creyentes que estaban en la iglesia, que estaban enseñando otra vez a volver a los rudimentos, volver atrás. Ese es uno de los propósitos, exhortar a la iglesia.
Segundo propósito era advertir del peligro de apartarse. Vaya conmigo a Hebreos 2. El peligro de apartarse. Son advertencias y había peligros. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Anote esa palabra, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no se puede perder, pero se puede descuidar. Apartándose de la fe, volviendo atrás, y eso tiene consecuencias. Hay un peligro, hay una advertencia y hay un peligro. Fíjense lo que dice después. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y el tercer propósito, no solamente exhortar y advertir, sino declarar buenas promesas. Decirle a los hermanos que Cristo es mejor. No hay que retroceder porque Cristo es mejor. Hoy hay muchas maneras en que Satanás, hermanos, trae ideas para que la iglesia retroceda. Puede usar a la sociedad, puede usar a las ideas y puede usar a personas dentro de la iglesia. Pastores mismos te pueden hacer retroceder de la fe. Pastores mismos te pueden engañar. Por eso los pastores deben ser probados. El apóstol Pablo fue probado como apóstol. No le salió gratis a Pablo ser apóstol. Le presentaban como apóstol, pero nadie le creía. ¿Cómo creyeron que Pablo era un apóstol? Le escucharon hablar. Y Pedro dijo, sí, él estuvo con Jesús. Él estuvo, no hay dudas que él estuvo con Jesús. Entonces le extendieron la mano, dice Gálatas, en señal de bienvenido al reino. O te reconocemos como apóstol de Jesucristo. Porque tenían miedo de que cualquiera se presente como siervo del Señor y haga retroceder a la iglesia, a los hermanos. El tema del autor, fíjense hermanos que no hay autor. Muchos están investigando eso. En vez de estudiar hebreo, estudian quién será el autor. Están investigando, pero no dice nada la Biblia, por lo tanto, no importa. Lo que sí sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo, por tanto, el autor original, ¿quién es? Es Dios. Eso es lo que importa al final. Creo que en el cielo vamos a saber. No sé, uno de ustedes va a preguntar, ¿quién escribió hebreo? Y va a levantar uno la mano seguramente. Fui yo, fuiste vos. Se especuló de varias personas, pero como la Biblia no dice, entonces no podemos decir quién podría ser o quién fue el autor. Hermanos, podemos dividir en 3 grandes temas la carta a los hebreos. 3 grandes temas que se tocan en toda la carta. Uno es que Cristo es la suprema revelación. La suprema revelación. Vaya conmigo a Hebreos 1 otra vez. Hebreos 1. Después en los siguientes domingos se va a profundizar cada capítulo, cada versículo, solamente a modo de saber dónde dice eso. Cristo es la suprema revelación. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que Dios habló siempre a su pueblo, de diferentes maneras. Fíjense el versículo 1, de muchas veces
Dios habló muchas veces, habló de muchas maneras, pero eran, como dice un comentarista, eran revelaciones parciales. Dios no se revelaba completamente todo y a todos. Era como una pequeña información a cada siervo suyo. Era como entregar pedacitos de rompecabezas a cada uno. Entonces no se podía armar todo el rompecabezas, porque algunos tenían una parte de la información. Por ejemplo, Moisés solo recibió la ley. Nada más. El rey David recibió una promesa de un rey eterno. El trono de David no iba a estar vacío, eso es lo que sabía David. Isaías habló de un siervo sufriente. Otra revelación del Señor para Isaías, que iba a sufrir el siervo del Señor. Entonces son piezas de rompecabezas. Entonces fueron voces fragmentadas de Dios. Habló de muchas maneras, de muchas formas. Fíjense el versículo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso también, hermanos, habla de que eran judíos cristianos los destinatarios, porque ¿quiénes son los padres aquí? Los antepasados. Los antepasados que recibieron las revelaciones del Señor. Ahora, Cristo es la suprema revelación porque Cristo se reveló completamente como el Hijo del Señor, como el Hijo de Dios, como el Verbo, como la Palabra, como profeta, como el Rey eterno, como el sumo sacerdote. Es una revelación completa. Dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se reveló completamente como Dios. En Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, es la suprema revelación y es uno de los temas medulares de la carta. Acuérdense, hermanos, que los hebreos estaban retrocediendo, muchos creyentes estaban retrocediendo. Estaba Cristo con ellos, pero prefirieron volver muchos a Moisés, a los profetas, a los rituales, a las ceremonias. Estaba investigando un poco sobre los judaizantes y pareciera ser que es algo nuevo, es la última de las sectas que surgió, no. Es una de las primeras sectas, desde Gálatas. Ya había indicios de judaizantes en crecimiento, donde Pablo explotó en enojo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque volvieron atrás, volvieron otra vez a las obras, volvieron otra vez a creer en que uno puede conseguir la salvación por haciendo rituales, obedeciendo la ley. Es una de las sectas más peligrosas y es como que se reactivó en este tiempo otra vez. Es una secta peligrosa. Pero hermanos, no necesitamos más revelaciones hoy. Fíjense lo que dice Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Postreros días son los tiempos desde Cristo hasta acá, todo el presente. ¿Querés saber algo para tu vida? Está en la palabra del Señor. No necesitas oír la voz desde una ventana o desde algún lugar. No necesitas preguntar a algún profeta qué va a pasar de tu vida. ¿Qué va a pasar con tus negocios y tu relación sentimental? Es casi parecido a la macumba, hermanos. Es casi parecido a tirar las cartas o las piedras. Hacer futurología. El cristiano no hace eso. El cristiano revisa las Escrituras. ¿Qué dice el Señor de sí mismo?
¿Y qué dice el Señor de mí? Amén. ¿Qué prometió el Señor? ¿Qué mandatos tengo que obedecer? ¿Qué cosas debo rechazar? ¿Cómo debo vivir la vida cada día? Está todo en las Escrituras. ¿Cuánto es mi libertad? ¿Cuánto Dios me permite hacer? Está todo en las Escrituras. ¿Qué debo hacer explícitamente que no? Está en las Escrituras. Áreas grises que no sé qué hacer. Ahí está la conciencia que el Señor te dio. Cristo es la suprema revelación. No hay más. No hay más. Eso es una lección para nosotros de aferrarnos a las Escrituras. Muchos retroceden porque abandonan las Escrituras. Muchos siguen creyendo cuentos porque abandonan las Escrituras. Eso estaba pasando con los hebreos. Volver atrás. Y era terrible, hermanos, porque todo el Antiguo Testamento condenaba a las personas en realidad, no salvaba. El Antiguo Testamento te condenaba porque tenías que cumplir la ley. Ya hablamos mucho de eso. Volver a los símbolos, a las fiestas, a las tradiciones, cuando Cristo es el cumplimiento de todo el paquete completo. De hecho, Cristo es el tabernáculo. Cristo representa todas las celebraciones. Cristo es el mayor de los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es Dios. Segundo tema central es que Cristo es suficiente redentor. Suficiente redentor. Vaya conmigo a Hebreos 7. Hebreos 7. Hebreos 7, 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es suficiente redentor. ¿Por qué? Porque cumplió todos los oficios y fue el sacrificio. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios levantaba sumos sacerdotes. El problema era que eran limitados porque morían y tenía que subir otro. El otro problema era que eran pecadores. Pecadores. Por tanto, tenían una intercesión defectuosa. Tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Cristo hizo un sacrificio por tus pecados. Él no necesitaba hacer un sacrificio por sus pecados porque era sin mancha. Los sacrificios eran diarios y repetitivos. Estaba escuchando a un experto en el Antiguo Testamento y hablaba de lo tedioso que ya era hacer sacrificios. A la mañana y a la noche, todos los días, por el pueblo de Israel. Y una vez al año el sumo sacerdote hacía un sacrificio anual por la remisión de todos los pecados del pueblo. Se volvió religioso, rutina. La gente hacía sacrificios,
pero en su conciencia estaban alejadas de Dios, no amaban a Dios. No sé si te pasó alguna vez que confesaba tus pecados al sacerdote y ya pecabas al salir de la puertita nomás. Tus pecados te son perdonados. Salías limpios 3 segundos. Porque estabas alejado de Dios. No eras cristiano, no eras nacido de nuevo. Supuestamente limpiabas tu conciencia, pero no servía el perdón de un ser humano. Necesitabas el perdón de Jesucristo. El perdón de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento no limpiaban pecados. Eran símbolos. Era una preparación para lo que iba a venir. Era para que nosotros entendiéramos que Cristo es suficiente Redentor. Todo era sombra del Cordero prometido. Hermanos, los judíos no pueden decir que no sabían, sino que no querían saber. Isaías 53 es del Antiguo Testamento y es el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero sus corazones eran de piedra y solo algunos creyeron, algunos tuvieron fe. Por eso en Hebreos 11 habla de los hombres que tuvieron fe en el que iba a venir a morir en la cruz. Ahora, en Cristo, hermanos, Él es sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Fíjense que Él no pertenece a una línea de sacerdotes, la línea de Aarón, que era defectuosa. Él pertenecía a su propia línea, que era eterna y perfecta. ¿Qué más, hermanos? Su sacrificio fue único, perfecto y definitivo. Por eso el que rechaza a Cristo, no hay más sacrificios. No hay nadie más que Dios pueda presentar como sacrificio, porque Cristo es el único, una vez. Lo vamos a ver en Hebreos en estos domingos, como su sacrificio único ya es suficiente para salvación. Ese sí perdonó los pecados. El sacrificio de Cristo en el madero sí perdona los pecados. Ese es el que vale. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía de mediador. En Hebreos vamos a ver que el Señor Jesús se presenta directamente en el cielo como intercesor y se queda allí intercediendo hasta ahora por tu vida y por mi vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Estás trabajando por Él. El Señor está intercediendo, te está cuidando el Señor. Señor, no le tengas en cuenta, no le tengas en cuenta, no le tengas en cuenta, no le tengas en cuenta. Padre, yo morí por Él, yo morí por Él, yo morí por Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Está intercediendo eternamente hasta que te lleve. El sumo sacerdote entraba, corría una tela y entraba a un lugar terrenal. Cristo se presentó directo al Padre en el cielo. Es por eso que es suficiente Redentor y es una advertencia también para los hebreos y para nosotros del por qué tenemos que retroceder. No deberíamos retroceder. En Juan 19:30, el Señor Jesús dijo algo que es muy profundo teológicamente. Nosotros podemos estudiar levemente lo que significa consumado es, pero vamos a estar horas estudiando lo que significa consumado es. Literalmente horas vamos a estar aquí si vamos a analizar lo que significa consumado es. Padre, ya está. Ya está. El problema central del ser humano ya está. Los miles de sacrificios por siglos, consumado es. Ya está, terminó. Los pecadores tienen acceso al Padre.
Se ha reconciliado el hombre con Dios, o Dios con los hombres. Hay paz para los que creen. Romanos 5, 1, 2 dice eso, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque consumado fue. Por eso es suficiente, hermanos, Cristo y nada más. Y los maestros de la época decían, no, Cristo y la circuncisión. Cristo y las fiestas. Cristo, pero hay que guardar el sábado. Cristo y. Cuando nosotros, gracias a los valientes reformadores, decimos, solo Cristo. Solo Cristo. Y tercer tema central es que Cristo es soberano Rey. Eso es importante, hermanos. Es soberano. Nadie está encima de Cristo, nadie. El Padre le dio toda autoridad, en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Toda potestad me es dada, dijo el Señor mismo. Fíjense Hebreos 1, versículo 8 y 9, versículo 7 mejor, y 9, al 9, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Está hablando del Señor, que tiene un trono. Y trono habla de autoridad. Y un trono celestial, hermanos, es autoridad total. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros entender un poco eso hoy? No solamente los hebreos. Si tu Señor ahora no hay más grande que Él, ¿por qué deberíamos estar con otro Señor? ¿Por qué deberíamos someternos a otras escrituras, a otras ideas, a otras filosofías, a otros pensamientos? La palabra es viva y eficaz y el Señor es soberano. Me gustó y le admiré muchísimo. De hecho, le admiro como predicador, pastor, el legado que dejó el pastor John MacArthur. Pero sí algo llenó de gozo a la distancia, nunca le conocí en persona. Pero dije, gracias Señor por este hombre que en la pandemia el gobierno de California se peleó contra su iglesia. Le mandó bloquear, cerrar, dejar de predicar. Y él orando con sus líderes dijeron, no vamos a obedecer esto. La palabra está por encima de la Constitución de los Estados Unidos. Imagínense, hermanos. La palabra de Dios está por encima de la Constitución de un presidente, la Constitución de los hombres. La vamos a obedecer, pero por encima está la palabra de Dios. ¿Se está entendiendo? No significa que no obedecemos a las autoridades, pero cuando las autoridades atentan contra la palabra, no hay nada que hacer. Porque los creyentes obedecemos la palabra del Señor. Amén. Los creyentes tenemos a alguien más grande que un rey terrenal, a alguien más grande que un emperador, a alguien más grande que cualquier presidente del país más potente del mundo, no importa. Cristo es soberano Rey. Su reino es inconmovible, dice Hebreos 12:28. Hay países europeos que tienen reyes, pero fueron movibles. Se cambian de dinastías, de familias. No se mantiene la única familia durante siglos. Una familia le gana a la otra familia en poder, en política, en herencia. Entonces se cambia la dinastía.
Permanecen reyes, pero de diferente linaje. Pero Cristo es el rey que no va a ser sustituido por nadie. Nadie puede quitarle a Cristo del trono. Amén. Nadie más. Nadie. Es inconmovible su trono, su reino, su autoridad. Cristo es inmutable. Como dijo el doctor Noé el domingo pasado, algo que me llamó mucho la atención, es que el Señor no se callaba ni ante las autoridades de Israel. Decía las cosas, decía las verdades, y no importa las consecuencias y no importa lo que pase. ¿Por qué? Porque Él es Rey soberano. Él es Rey soberano. Vaya conmigo a Hebreos 12, 1 y 2. Y cerrando lo que pasó con MacArthur para que digan, wow, ¿cómo es el Señor? Ganó todos los juicios contra el Estado. MacArthur le ganó todos los juicios al Estado de California. Evidentemente el Señor estaba con él en tiempos difíciles. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahí está su autoridad, hermanos. ¿Qué le dio el Señor por hacer ese sacrificio? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice en otros pasajes, y al final toda rodilla se va a doblar. Y eso va a pasar. Hermanos, hoy hay personas poderosas en la tierra que pueden hasta blasfemar, burlarse y reírse de Dios. Pero esas mismas personas se van a arrodillar algún día delante del Señor, cuando estén enfrente a Él. Pueden ser temerarias, esas personas poderosas pueden mostrar mucho poder, la iglesia puede temblar un poquitito, pero hermanos, marca el versículo 2 de Hebreos 12. Él está sentado a la diestra del trono del Señor. No está sentado en una silla terrenal y temporal. Está sentado en un trono celestial. Son tres temas centrales entonces, hermanos, que vamos a ver, donde Cristo es superior, Cristo es suficiente y Cristo es soberano. ¿Cuáles son las razones por las que Cristo es mejor? ¿Cuáles son las razones? Y ahí entra el contraste o la comparación. Vamos a verlas rapiditas, hermanos. Vamos a ver mucha comparación en Hebreos. Y eso es bueno para que no retrocedas, para que no retrocedamos. Número 1, los sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Se ofrecían animales, pero Cristo se ofreció Él. Ese es el contraste. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales. En el Nuevo se ofreció el Cordero de Dios. Él mismo se ofreció. Estos no salvaban, Cristo sí salva. Ese Cordero quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Segundo, el sacerdocio de los hombres levíticos era figura del sumo sacerdote eterno. Ya lo dijimos. El problema de estos sacerdotes del Antiguo Testamento necesitaban ellos también perdón de Dios. En cambio, Cristo como sacerdote no necesitó ser perdonado. Cristo no pecó nunca. De hecho, Dios cuando fue bautizado se oyó una voz, que dice, este es mi Hijo amado. En Él tengo contentamiento. Es como decir, el único que me alegra es Él.
porque no peca. Número 3, el tabernáculo era figura de la presencia de Dios. Se hizo tabernáculo, templo, tiendas. Dios le ordenaba que haga de tal forma, vamos a ver en Hebreos los detalles después del por qué están puestos como están los mobiliarios, los muebles, y todo eso representa la perfección de Cristo como tabernáculo. Hermanos, Cristo es nuestro tabernáculo. Amén. No existe una atmósfera en algún lugar especial. Cristo está en tu corazón y ahí debe ser especial. Amén. Se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan. 4. El contraste número 4, la ley ceremonial apuntaba a la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, los rituales, los alimentos que hay que comer, las fiestas, ¿eran símbolos de qué? Eran símbolos de la santidad de Dios. Por eso dicen, no comas esto puedes, esto no comas. Este sí, este no. Esto es inmundo, esto no. Las fiestas, símbolos de toda la santidad plena del Señor Jesús. Por eso no celebramos las fiestas judías. No es necesario. No es necesario poner ninguna bandera aquí de nadie. No es necesario circuncidarnos ni guardar el sábado. Todo símbolo. Suena mal, hermanos, pero no sirve para nada. No añade nada a tu fe. No se agrada a Cristo, de hecho, que vos hagas eso. Porque puedes hasta ofender haciendo eso. Por decir, y yo represento todo eso. Cristo te diría, no hagas fiestas, obedéceme. No guardes el sábado, adórame. Porque todo está cumplido en Cristo. Hay personas que entienden eso y hay personas que no la quieren entender. Y eso pasaba en Hebreos, por eso retrocedían. Les convencían de que vuelvan atrás. Tenían miedo. Hermanos, hoy los pastores le hacen tener miedo también a mucha gente. Si no diezmas, estás frito. Si no haces esto, te va a castigar Dios. Ya no hay condenación, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. El Señor te va a disciplinar, de hecho, como padre, no como juez. 5. Y último. Las promesas y profecías se cumplieron en Cristo. En Cristo se cumplieron todas las profecías y todas las promesas. No hay más nada que esperar, hermanos. Solo su regreso. Amén. Solo su regreso. Solo su regreso estamos esperando. Por eso no es necesario ya ningún profeta hoy. No es necesario. Si alguien se aparece como profeta, decirle, yo tengo ya mi profeta. Acá está. Todo lo que necesito está acá, amén, hermanos. No necesito saber qué va a pasar el lunes. No necesito saber quién ganará tal guerra. No necesito saber con quién me voy a casar. No necesito saber qué va a pasar en el 2026. Porque toda la información está aquí. Amén. No necesitamos apóstoles, porque los apóstoles ya hicieron su obra, ya hicieron su trabajo, ya pusieron los cimientos. Lo que necesitamos es recorrer las Escrituras y conocer al Señor y su voluntad. Las promesas, las profecías eran para Abraham, Moisés, David
¿Y para qué fueron hechas a ellos, hermanos? Para anticipar una bendición de un reino eterno. Dios estaba anunciando, va a haber un reino eterno. Eran figuras y anuncios. La Biblia le llama sombra, la sombra. No necesitamos la sombra ahora de Cristo, porque Cristo ya se hizo real, se encarnó, murió, resucitó y ascendió. Cristo es una realidad presente hoy, no es una sombra. Solamente le estamos esperando, hermanos. Aplicaciones prácticas. Número 1, entonces, no busquemos visiones humanas. Aférrate a la palabra del Señor. Amén. Descansa en la suficiencia de la palabra de Cristo. Número 2, no confiar en obras ni rituales, sino en el sacrificio perfecto de Cristo. Amén. No hagas nada para ganarte el cielo. Cristo ya lo ganó por vos. Amén. Ahora obedecemos al Señor por gratitud y porque Él lo manda. Entonces procuremos obedecer su palabra. Amén, hermanos. Sabiendo que vamos a ser imperfectos, no vamos a estar completos, pero el Señor va completando su obra en nosotros. Y por último, vivir como ciudadanos de un reino inconmovible. Eso es lo que necesitas hasta que te mueras. Confianza en que Cristo te cuida, porque es un rey inconmovible. Amén. Con fidelidad en medio de toda prueba. Charles Spurgeon dijo, mi fe no descansa en lo que soy, o seré, o sentiré, o sé, sino en lo que Cristo es, en lo que Cristo ha hecho y en lo que Cristo está haciendo por mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos escuchar un pequeño panorama de la carta a los Hebreos, Señor. Se vienen predicaciones profundas, muy buenas, en el sentido de que tu palabra es profunda, Señor. Ayúdanos en los próximos domingos y ahora también a contemplar la hermosura de Cristo. Que Cristo sea hermoso para nosotros, Señor. Que sea lo más importante en esta vida, Señor. La vida cristiana exitosa se basa en que Cristo es hermoso y suficiente Salvador. Podemos pasar dificultades, penurias, enfermedades, tragedias, tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de gozo, tiempos de tristeza, tiempos de salud, tiempos de enfermedad. Pero como dice tu palabra, Cristo está sentado en su trono y su reino es inconmovible. Ayúdanos a no retroceder, Señor, porque hay voces satánicas, hay ideologías, hay pensamientos, hay ideas, hay tentaciones que nos pueden llevar a retroceder de la fe que una vez nos fue dada en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a caminar todos los días pensando en eso, que Cristo es mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.